Vamos a inaugurar una nueva sección que esperemos que sea con alguna regularidad. Una mesa de debate que vamos a tener de forma, pues todavía no tenemos las fechas exactas, con distintas legisladoras, en particular nos gustaría tenerlas con ellas dos, con Tania Larios, que es la primera vez que el PRI viene a SDP Noticias, me parece. Tania, gracias por estar. Bueno, estuvo Alito Moreno en algún momento con Poncho, pero yo nunca había hablado con ningún priista en este espacio. Pues ya era hora, Pues muchas ya quedan muy gracias. pocos, ¿no? Entonces está a Los toda que madre que hayas estamos venido. somos los buenos, somos los que estamos preparados combatiendo lo que pasa en este país. Tania es diputada local y es la coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Ciudad de México. Así Muchas es. gracias por estar acá. Y Vianey García, quien ya ha estado aquí muchas veces, diputada federal por Morena, por el Estado de Puebla, Así el es. distrito de... ¿me recuerdas? 5 San Martín De San Texmelucan. Martín Texmelucan, exactamente. Pues Tania, a ver, ayúdanos poniendo el contexto. El tema de la discusión o del análisis es pues lo que está sucediendo en la Huasteca. Primero, pues creo que todos nos solidarizamos, lamentamos muchos estos hechos que han ocurrido, las lluvias atípicas en muchas regiones del país. Sobre todo, creo que uno de los estados, y tú lo mencionabas antes de que entráramos a esta mesa, el estado de Veracruz particularmente se tiene que analizar ante esto que ha pasado, ante los protocolos de aviso, de notificaciones, de protección civil que fallaron. Tenemos mucho que plantear sobre protección civil, sobre desastres naturales, sobre los fondos para atender los desastres naturales, y de eso se tiene que tratar esta tragedia, de tomar qué herramientas tenemos que aplicar en México y cómo podemos prevenir, podemos reaccionar rápido, podemos hacerlo con eficiencia y sobre todo acompañar a las personas que hoy están todavía a días de las lluvias atípicas, pues en una condición crítica, porque no solo el agua, y lo denuncian en las redes sociales, lo denuncian en los videos pidiendo ayuda, está pues en un término insalubre, sino que está contaminada, que es un punto y un foco de infección. Todavía hay más de 65 personas desaparecidas, hay más de 60 personas que ya fueron encontrados sus cuerpos, lo cual lamentamos profundamente, y este tipo de tragedias sin duda se pueden prevenir, se puede atender desde la prevención, desde que Conagua se emiten las alertas, desde que se plantean o tienen que plantearse los refugios, para que los puntos de vulnerabilidad donde suceden estas cosas puedan ser puntos donde rápidamente sean trasladados las y las personas que viven en estas zonas de riesgo. O sea, la tragedia se hizo más grande por la falta de acción de política pública del gobierno. Sin duda alguna, en términos de protección civil en la Ciudad de México lo sabemos, lo hemos vivido a través de los sismos. Lo que hemos ganado con lamentablemente estas experiencias es reaccionar, tener mecanismos de protección civil, de sismos, y hablamos ante este fenómeno. Pero para las lluvias también se pueden implementar, se han implementado. Al final, con agua, en la parte de alertas climáticas, ellos pueden prevenir estos fenómenos que vienen y que traen este tipo de lluvias atípicas. Inclusive pueden prever el impacto y de cuántos millones de litros cúbicos estamos hablando. Entonces todo tiene que ver con... No podían, ¿no? No, Conagua dice que sí. O sea, Conagua siempre ha emitido alertas. Fueron los primeros en emitir alertas. Pues el problema fue... Pero esto no fue un huracán. El problema fue que esas alertas que ellos emitieron con tiempo no fueron aplicadas en los gobiernos, pero sí emitieron alertas a través de sus redes sociales, a través de las páginas oficiales. Entonces hay que tener todo el apoyo, toda la infraestructura, toda la modernización del sistema de Conaguas, y pensar que por ahí también podemos hacerlo. Bueno, pues primero que todo, mi solidaridad con todas las familias afectadas. Yo vengo de uno de los estados afectados, justamente la Sierra Norte, en el estado de Puebla, específicamente 17 municipios, entre los que destaca la cabecera distrital, que es Huauchinango, y donde hay varias comunidades que siguen pues inciertas ante todo esto que sucedió la semana pasada, ¿no? Entonces, sí creo que debe de haber menos carroñería y mucho más participación por parte de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos. Pero no es perfectamente legítimo que la oposición, pues si realmente, genuinamente creen que esto fue por inacción del gobierno, que se agranda la tragedia, que intenten pues sacar un par de votos de eso, de decir, pues es que con nosotros no se habría muerto tanta gente, que es un poco el argumento que están intentando hacer, ¿o eso te parece, Carolina? ¿Legítimo sacar votos de los muertos? No me parece. Pues, a ver, si alguien dice, a ver, el gobierno causó la muerte de 64 personas, el partido político a cargo causó la muerte de 66, me parece que ya son ahora, pues me parece que eso es perfectamente legítimo. Si alguien realmente cree eso,
que digan, pues ya no voten por esa gente que causó O sea, el partido eso. político fue quien hizo que hubiera lluvias torrenciales en más de 60 años. Pues yo no creo eso, ¿no? Pero es un poco lo que No, entiendo. o sea, la respuesta Ajá. que diría yo, si un partido político es capaz de hacer eso, bueno, yo creo que ese partido político podría hacer que llueva en donde hay sequía, ¿no? Y con eso se acabarían una serie de problemáticas que azotan en el norte del país, como Sonora, que afortunadamente hoy ya llovió y que va acompañado además de una política pública de inversión en tema de Conagua, por ejemplo, ¿no? En la tecnificación de los riegos, de los sistemas de riego y demás. No creo que vaya por ahí, ¿no? ¿Y por qué digo que la oposición es carroñera? Porque ellos sí están buscando que pueda haber un mayor número de muertos, ellos sí están buscando a través de un discurso, de una narrativa en donde mencionan unas ciertas mentiras, una serie de mentiras, que Morena es la culpable de esto y de las lluvias en España, ¿no? Entonces eso me parece pues muy lamentable. Sin embargo, hoy tenemos también una presidenta de la República que, a diferencia del pasado, y lo pongo en esta narrativa porque ha habido una serie de comparaciones, desde el primer momento se hizo la instalación del Comité Nacional de Protección Civil y ha estado al pendiente no solamente de un estado, sino de los 5 por los cuales atravesaron pues esta catástrofe, ¿no? Tania, a ver, yo estaba leyendo ahorita los tweets de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, y en donde culpa a Morena, al instituto político, al partido Morena, no a la política pública, sino a Morena. ¿Eso es carroñería? Mira, cuando alguien critica a algún gobernante, tiende a criticar el partido que los postuló para llegar a dirigir un municipio, dirigir una ciudad, gobernar un estado o gobernar el país. Entonces, durante muchos años, yo creo que toda la vida, en la política se culpa y se señala al partido político de donde provienen los cuadros. Mucho tiempo se señalaba al PRI, ¿no? ¿El PRI qué es? Un instituto político, son siglas. ¿Quiénes lo hacen? Personas, hombres y mujeres, con errores, con virtudes, como de todos los partidos. Pero aquí cuando hablamos que Morena como instituto, Morena como el origen de donde vienen la mayoría de los gobernantes, por lo menos aquí de estos estados en los que estamos hablando, menos Querétaro, todos son gobernados por Morena, de los estados afectados. Entonces sí se vale señalar ¿qué están haciendo? Tú estabas hablando antes de que entráramos en vivo, pero me llamó mucho la atención sobre las fallas que hizo Rocío Nale, sobre el tema de cancelar el seguro privado para desastres naturales del estado de Veracruz. Y creo que eso no tiene excusas. También decir que se había desbordado ligeramente el río, pues es un comentario bastante desafortunado, que bastante poca sensibilidad, y las fotografías que circulan, que a través de las redes sociales que ella misma publicó, donde se ve flotando encima del lodo. Entonces, lo que podemos nosotros decir, lo que podemos señalar, es que esas acciones propiciadas por Rocío Nale, que fue candidata de Morena, pues por supuesto no solo son condenables, las señalamos y las responsabilizamos de muchas de las tragedias que están ocurriendo. Nosotros no queremos que haya ni una víctima más. Lo que más queremos es que no existan este tipo de desastres en nuestro país, pero lo que sí tenemos que estar listos, hablando de temas de política pública, de visión, de futuro, es atenderlos teniendo en cuenta que ya han pasado, que México tiene condiciones de riesgos por su zona geográfica y por este tipo de fenómenos que por el cambio climático no solo vamos a vivir, sino se prevé que vengan cada vez con más fuerza. A mí me parece que es algo interesante, que he visto que toda la oposición lo está replicando, el PRI, MC y el PAN también, que es que cada vez menos se meten con la presidenta. Yo puedo concederte, todo a mí me parece terrible, las declaraciones que han dado Rocío Nale y las del propio alcalde de Poza Rica, pero casi nunca ya se meten a decir, pues la presidenta también la está regando, más bien se meten con Morena y con representantes locales de ese partido. ¿Podrías conceder entonces que en tu argumento no tienes fallas para señalar de la presidenta? Yo sí puedo señalar dos cosas que han sido a la vista de todos. Uno, su comentario en la mañanera, donde le pide al secretario de Salud que no hable de los municipios damnificados, de los municipios con este tipo de situaciones, lastimosamente, y ese comentario fue escuchado por todas y todos en el país. Y días antes, cuando acudió a visitar a los damnificados, ella señaló que no iba a ocultar la información. ¿Por qué
unos días después en la mañanera, lo primero que hace es que oculte la información y que no se diga que hay municipios que de verdad están enfrentando una crisis, que todavía no hay acceso para ver la realidad, más que por vía aérea. Y eso creo que es un punto, no solo de crítica, sino también de condena, aunado a lo que todos tenemos como imagen, que es a la presidenta callando a una persona que está desesperada, que no encuentra una forma, digamos, prudente para comunicarse porque está pidiendo que le ayuden a buscar a sus amigos que no encuentran días atrás. Esa reacción, si la hubiera hecho cualquier otro político, si la hubiera hecho un priista, un panista, alguien de MC, todo el mundo lo estaría señalando. Entonces, señalar a la presidenta por errores y equivocaciones, como lo hemos señalado de todos los demás presidentes de la República, no solo es válido, es necesario. ¿Por qué? Porque debe de retomar el camino y seguramente las próximas veces que hable con damnificados, no tener este tipo de reacciones que verdaderamente vulneran a las personas, a las víctimas. Cuando hay que atenderlos con sensibilidad política. Primero hay que escuchar y hay que entender que son personas que llevan días atravesando, 3 días, como ellos lo expresaron en sus propias palabras, limpiando y buscando a sus compañeros que no pudieron encontrar. Entonces, tengo 2 preguntas sobre eso, lo que has dicho. Sí. 1, ¿la presidenta está escondiendo información? Sin duda, lo hizo, pero públicamente. Esto no es un dicho, es un hecho que quedó corroborado. ¿Por qué la presidenta diría que no se hablan de los municipios damnificados? Bueno, a mí me parece muy claro, ¿no? Yo me imagino que lo que dijo más bien, que no se escucha muy bien con toda claridad, sí se es no escuchó. digas los municipios afectados. Hay un tema de pronunciación que es complejísima. Y luego la siguiente Entonces, pregunta que tengo... ¿eso no es ocultar? Eso no es yo ocultar. quisiera no decir- pronuncies, no lo, o sea, porque si dices... No pronunciar es censurar y es ocultar. Pero yo quisiera ¿Por qué? decir una cosa respecto a ese tema que está enunciando Tania. A ver, en la mañanera, en esa misma mañanera, creo que estuviste tú porque hiciste una serie de cuestionamientos Sí, a la sí. presidenta. Antes de que participara el secretario de Salud, también estuvo el secretario de la Defensa y, si no me equivoco, hubo una serie de conexiones con Protección Civil. Es decir, ya se había abondado respecto a cuáles eran los municipios afectados en torno a las lluvias que pasó la semana pasada. Entonces, como mencionar de manera reiterativa cuáles habían sido estos municipios, cuando la prioridad era que cada una de los factores ahí inmiscuidos pudieran mencionar qué es lo que estaba mal en su ramo, pues mencionar de nueva cuenta los municipios era ya sumamente repetitivo y el secretario de Salud se limitó a decir cuáles iban a ser las acciones que iban a emprender en esta segunda etapa por el tema de dengue, por el tema de los insumos de los medicamentos y demás en los hospitales. Y después, en una siguiente etapa, pasó SOE y dijo cuáles habían sido los hospitales dañados. O sea, cada uno habló de lo que se tenía que hablar. Hoy ya sabemos cuáles son los O municipios sea, el que le que dije, tuvieron oye, un no digas daño. los municipios afectados al secretario de Salud. Al que secretario no- de Salud, Ajá, sí. exactamente. Pero cada uno de nosotros ya sabemos de cuáles estados hubo, en cuáles municipios se vieron afectados. Así que disminuir la mañanera a este comentario que se alcanza a escuchar en el micrófono, como siempre por parte de la oposición, como un argumento para poder golpetear, se me hace Estamos pues no criticando y poco tenemos el se me hace derecho a muy hacerlo. Sí, poco tiene el relevante. derecho a agarrarse a cualquier Sí, cosita, y ¿no? yo también No es tengo el cualquier derecho cosa, a es decir. un acto muy claro. Y que yo también nosotros tengo el condenamos. derecho de decir, se me hace muy poco relevante. Ah. Ahora, la imagen en donde sale la presidenta de la República haciendo la seña de guardar silencio fue en medio de mucha gente, porque nosotros lo hemos visto con la presidenta de la República. Llega a los municipios, llega a los estados de manera directa con la gente, sin una orden que le pueda estar cuidando alrededor, sin cientos de Como López periodistas. Obrador, porque eso hizo. Bueno, yo escuché tranquilamente la opinión de la No compañera. me gusta que se interrumpan, pero bueno. Entonces, ella llega directamente con la gente y no hay necesidad de que haya militares alrededor, Como ni AMLO. periodistas alrededor. No hay una Pero, serie de sobre AMLO, a mí me documentos. parece que aquí hay un cambio, un claro cambio de estilo de gobernar. Y para AMLO mejor. no iba. Por eso, no iba y dijo No, claro que no que iba, iba. no, A ver, cuando no fue iba. Otis, Claro fue, que pero fue. fue con los militares. Claro Fue- que y no fue. se bajó de la camioneta, e inclusive todos estaban Iban intentando otro sacarla. estilo por Exacto. completo y para bien. Yo Iban estoy ahora, de acuerdo con estilo. el proceso de la presidenta. Exacto, se lo En concedo. esto es mejor que AMLO. En esto es mejor que AMLO, porque Ah, bien. AMLO dijo que no podía dañar su Es el clip de investidura.
Eso lo dijo. Claudia que no fue podía parte de dañar la- su investidura. Dice el PRI. Ella, por Qué lo bueno menos, que ya se Así reconoce. lo vamos a poner, ¿eh? pues Así es es. que ella al final del día, por lo menos, no dice que no se puede dañar su investidura. Ese era el nivel de presidente de la República que teníamos, que para también comentar, eliminó el Fonden. Y no solo eliminó el Fonden, también hablemos de lo que Claudia Sheinbaum dijo del Fonden, ¿no? Que era un símbolo claro de la corrupción. Sí. Que la persona que dirigía el Fonden, José María Tapia, era un personaje que se fue a Las Vegas cuando había un Sí. huracán. Y ese personaje hoy está en Morena. Bueno, ¿Qué ya Morena está en el tiene PRI, que ¿no? decir? Morena, ¿qué tiene que decir esto? ¿Cómo pueden quejarse de la corrupción? Decir que los tiempos de la corrupción del viejo PRI, ese personaje fue candidato de Morena y está ahí No, desde no, el estoy de acuerdo, 2019. pero ahora la pregunta, Tania, es ¿y cómo puede el PRI señalar hipocresía cuando lo hicieron ustedes director del Fonden? La hipocresía está en que Morena, ahí lo Nosotros tiene, siempre hemos abrazando estado la corrupción. los Y peor otros que eso, hipócritas, dándole, ya. dándole impunidad. Dándole impunidad porque está señalado y está investigado, pero a la par es candidato de Morena. O sea, No ¿cuál es candidato lo de que se Morena, pretende? no Fue por el candidato de PRI. Morena No es en el candidato de Morena, 2024. fue precandidato de Morena. ¿Fue Fue precandidato o no fue candidato? Precandidato yo de pensé que Morena. En el decía que- Estaba en la 2024, aspiración. Ah, ya. del 2024 y estuvo desde el 2019 y también que hay investigaciones donde fue contratista de este gobierno por cosas de más de 1,000 millones de pesos. Pero lo que Entonces, señala esa es la presidenta, dimensión. estamos de acuerdo que fue durante el sexenio del PRI cuando era priista. O sea, no entiendo cómo pueden ustedes decir, Pues bueno, es que es nosotros un podemos acto de hipocresía denunciar a que nos hayan robado los a nuestros. cualquier persona No que se metan haya con nuestros actuado rateros. mal desde el gobierno. Mientras no Y que militen hoy- el PRI. Ya que cuando hoy que haya dejen de actuado mal militar, desde el entonces ya gobierno, podemos hoy criticarlo. están todos los que ustedes criticaron están ahí. Es Mientras más, militan Erubiel el PRI, Ávila, es- hoy fue el informe de Mientras la militan el PRI, gobernadora. los tienen a Lo salvo. tenían aplaudiéndole ahí. Pero no le Ese hicieron están nada a ahí, este tipo cuando estaba en el PRI. Ahora tampoco le hacen nada en Yo Morena, me quisiera- parece terrible. yo Pero quisiera esas son las decir, no fue contradicciones y es la candidato. hipocresía de Morena. Yo creo que hay que tenerlo muy Sí, claro. sí, no fue candidato. Ahora, yo quisiera Pero- mencionar una cosa que me parece que la oposición ha estado diciéndolo de manera reiterativa en una serie de acusaciones falaces y mentirosas en donde vienen a decir que el Fonden se eliminó, que no hay un recurso para el Fondo de Desastres Naturales. Yo quiero que veas aquí, Julián, este es presupuesto 2025. Ajá, presupuesto 2025. Este es el dictamen aprobado por parte de la Cámara de Diputados. En el anexo 20, ramo 23, ahí tú podrás encontrar cuánta es la cantidad que se le destinó al Fonden. Más de 19 O sea, mil entonces existe el millones Fonden. de pesos. Lo que se Existen eliminó, recursos yo de quisiera presupuesto para mencionar, atender ¿Pero los por qué nos desastres dijeron que no naturales. existía el Fonden? ¿No lo yo habían quisiera eliminado? mencionar Eliminaron una el cosa. fideicomiso Ese- con 35,000 millones de pesos. Yo quisiera y mencionar ahora una estos cosa. fondos son Se de elimina- 18,000. Se elimina la metodología de operación de un aparato que no era funcional, porque ocupaban entonces una estructura burocrática, además para transferir el recurso a las entidades. Y se establecía además en una serie de créditos con banobras a través de los municipios y a través de los estados. Pero el Fonden existe Hoy, entonces. hoy No es existe, el fue fondo de eliminado. desastres. Pero ahí dice Fonden en el... Hoy Es un existe- fondo de desastres, hoy pero no es el Fonden. El existe- Fonden era un hoy fideicomiso. No es el Fonden existe- PRI, el Fonden del... Era un fideicomiso con Hoy 35,000 existe millones de pesos. un fondo de desastres que organiza, que administra Hacienda y que transfiere de manera directa a las personas. No así a los municipios y a los estados. Porque entonces vemos hoy que hay un censo del bienestar que se empezó a levantar desde el día lunes, en donde van hasta el momento más de 30,000 personas, por lo menos en Puebla, censadas, y en ese sentido les estará llegando de manera directa un recurso para limpieza, para sus casas, y les estará llegando directa en seres. Ahora- Peña Nieto iba con tandas y cobijas y les decía a la gente que se organizara Bueno, a en la través Ciudad de de México tandas pedían un para fondo que del bienestar, pudieran, un para comité que del pudieran bienestar. entre ellos como vecinos poder de nueva cuenta recuperar su hogar. Hoy el gobierno está respondiendo ante eso y no es a través, no es solamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Lo vimos en Otis, se invirtieron más de 44,000 millones de pesos en el huracán, en donde dijeron que no iba a haber atención Mucho para la más. gente viviendo en Acapulco. Qué buen punto. Y que Yo nosotros, quiero- y tan carroñeros eran, y tan carroñeros fueron que decían, disfruten lo votado mientras la gente se estaba inundando, disfruten lo votado porque eliminaron el Fonden en Morena. Pues quiero decirles que en ese maravilloso puerto en Acapulco tuvimos De 24,000, ¿no? Millones. de nueva cuenta la oportunidad de ganar y el PRI ni siquiera alcanzó el tercer lugar. En las en las ele- yo votaciones. primero- Pero también, sobre lo que has de decir, Ok, y adicional... y también contestarle a Sí, Vianney. todo lo que quieras aparte. Y el Fonden sí era una robadera.
Por supuesto que no. Era un fideicomiso, como muchos 21 otros millones de fideicomisos. pesos que no 35. pudieron comprobar. El 21 Fonden mil millones de se pesos que quedó no se pudieron en comprobar. 35,000 millones de pesos. Eso fue lo que recibió AMLO. Hoy nos está diciendo Vianey que hay 18,000 millones de 19, pesos. sí. 19,000 millones de pesos para todo el país. Nos está diciendo también que cuando vieron el tema de Otis, se gastaron más de 44 mil millones 44 mil millones de pesos. ¿Podemos multiplicar esto por los estados que hoy están afectados y decir que estos fondos son suficientes? No, porque Por supuesto tienen que no son diferentes suficientes. características las No dos son suficientes y catástrofes. no va a Sí, esto alcanzar. no es del Y nivel de aparte, Otis, ¿no? menciona algo. Hubo un recorte, que por favor revise lo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el segundo informe semestral de la situación económica del país, donde van ajustando el presupuesto inicial conforme lo que va pasando. Entonces sabemos que México no va bien en economía, entonces ya le recortaron a estos ingresos más de 2,068 millones de pesos Ahí a la sí, yo fecha. le tengo que creer a la presidenta. La presidenta sí dijo en la mañanera de ayer o de antier que habían 19,000. Pues, Y si te entonces, demuestro me que no, inclino. y si te paso la información Pues ahorita, entonces diré que no, pero yo 19 por la Bueno, pauta millones de le tengo pesos. que se le prender. recortó 2,000 millones de pesos. Ese es el tema. Este 19 gobierno mil miente. millones de pesos. Hubo un recorte de más de 2,000 millones de pesos a ese fondo por el, No. el presupuesto ajustado que hace la Secretaría de La Hacienda y Crédito Secretaría de Público. Hacienda, el mismo subsecretario, ha mencionado ya que de los 19 mil millones de pesos en estos cortes trimestrales que presenta Hacienda, 3 mil millones de pesos ya fueron ejecutados. ¿Qué pasaba con el Fonden? El recurso Vuelven a que lo no mismo, se pero ¿por qué ejecutaba, me interrumpes si apenas el yo estaba recurso hablando? que no se ejecutaba, Pues sí. lo mantenía de nueva cuenta a través del fideicomiso, y por eso es que 21 mil millones de pesos Calderón, en los gobiernos de Calderón y Peña, no pudieron comprobarse. Hoy el dinero que se ocupa para el tema de desastres naturales llega a la gente, y si no se ocupa y si no alcanza, se invierte más recurso. Oye, Tania, y Ya si no se era ha una dicho. robadera el Fonden, entonces este perro miserable Chema Tapia, pues es un patriota, ¿no? Y no se robó nada. El que ahora señala Sin estar duda Morena. fue señalado por su actuar, porque no puede ser, uno, que con qué dinero, y hay que O sea, plantear es que era una una investigación. robadera entonces. Aquí es que esta persona, cuando había un desastre natural, estaba en Las Vegas. Sí. Y hoy está en Morena para recordarlo y que la Sí, gente sí, no sí. deje de perder el punto de vista. Enrique Y que, Peña ¿con Nieto qué era recursos se presidente, fue? esta ¿Y por persona qué no le estaba en Las investigaron? Con Vegas. el recurso del Fonden, me imagino. Con el Entonces, recurso no que era le una robadera. permitió Enrique Peña Nieto administrar. Si estaba en Morena Las dice Vegas, que es una con ese robadera recurso. y esta persona Tapia lo dirigía porque esta persona está libre y está hoy haciendo actividad política desde el 2019 con Morena. Pero yo quiero presionarte sobre esa contradicción que me parece No, que hay. es Porque una no era contradicción. una robadera por una parte, pero por otra parte sí es un ratero. Y el se que dirigía. investiga, porque ellos son los que lo señalan de corrupción. Ustedes no. Sí, yo creo que hay un muy mal actuar y que a estos funcionarios no solo hay que evitarlos, hay ¿Y que por qué no le investigarlos para hicieron nada encontrar cuando todas las era irregularidades? titular del Fonden? ¿Por qué no le hizo nada a Peña Nieto? Pero lo mismo te puedo preguntar a ti. ¿Por qué no hacen a Exactamente. Morena? No, porque ¿Desde hace yo cuántos sí creo años? que es muy Un importante que sexenio no se le después. permite ni siquiera ser candidato. O sea, yo sí Sí. te lo puedo decir como militante, y yo militante- sí puedo decir, sí, como militante y consejera sí, nacional. así Eso como está tenían perfecto. Hernán Bermúdez, No, 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 el jefe yo de la te barredora. estoy diciendo, Ah, como como militante. militante y como Ah. consejera nacional, por supuesto que no debemos de permitir Ay, esos perfiles. puro Yo sí criminal. levanto la voz. Ojalá hubiera habido priistas que levantaran la voz en su momento en contra de esos directores que se torcieron 21 mil millones de pesos, Pero que no Morena- permitieron que le llegara a la Ok, gente. Si dices esto, Morena lo único que da, como lo bien sabemos nosotros, es da impunidad a cualquier persona que pudiera estar señalado, porque inclusive le dieron contratos por temas de malos manejos cuando eran servidores públicos y que hoy están bajo el amparo del gobierno, que se dice, se señala. Quien está bajo el amparo del gobierno hoy cuenta con impunidad total porque Morena no investiga, como casi todos son sus militantes, como quisieron ser los recolectores de basura política, hoy están todos esos perfiles que en su momento señalaron de corruptos dentro de Morena. Entonces hay que tener bastante congruencia para poder, cuando hablen y señalen al PRI de corrupción, pues ver que no están afiliados ahí, porque hoy en Pero día el ellos son argumento los que es, le pues, dan un poco el cobijo. Somos iguales, ¿no? O sea, un No, poco lo que están diciendo, pues, Morena- es que antes estaban acá y ahora Morena están allá lo que y, está pues, haciendo son los mismos. es peor, porque ellos llegaron con un discurso que se ha caído a pedazos con los hechos. Y ahí están, querían ser gobernantes. ¿Para qué? A la hora de estar al frente de un gobierno, lo que está haciendo Morena como partido, ahí está. Están pidiendo a todos que vayan y que hagan donaciones en efectivo y en especies. Y adivina qué, Morena ya fue castigado por el INE, a través de un fideicomiso y cuentas donde pidieron dinero para los damnificados del sismo, robárselos y hacerlo en transferencia directa. No, esto hablamos Sí, de pero no una es el mismo sanción. Morena, es Morena gobierno contra Es Morena partido. ¿no? Morena partido, pero ahí está el mismo partido que está haciendo exactamente lo mismo con esta tragedia, donde
piden recursos y esos recursos ya se demostró, el INE ya los sancionó y los multó por utilizar un fideicomiso para desastres y utilizarlo para robarlo y hacer transferencias directas de dinero en cheques multimillonarios a militantes de Morena. Entonces estamos viendo las mismas prácticas que nosotros tenemos que criticar, que tenemos que señalar, aunque no les guste, aunque les enoje, pues estamos luchando para que en este país haya libertad de expresión, para que en este país tengamos el derecho a señalar. Ahora resulta que a este gobierno, que a la presidenta, que a la gobernadora Rocío Nale, no se les puede señalar por sus errores porque eso es ser mezquino o ser ruin. Ellos lo hicieron con cada error y es parte de la democracia. Entonces, parte de la grilla, sí. lo que tienen que hacer ellos es aprender a ser gobierno y la oposición todo el derecho de exigir y todo el derecho de evidenciar a Morena. Ahora, algo que me llama la atención del argumento del PRI, además contestándole a Vianey, es que las dos cosas que señala Tania respecto a la presidenta, que son cuestionables, no son de política pública, sino que son momentos pues que sí del quizás presupuesto, fueron... del presupuesto pero que realmente lo que dijiste dos cosas, ¿no? Cuando hace realmente la seña me esta, preguntaron qué y criticaba. cuando, sí, me parece correcto, pero no es de política pública. La política son pública momentos de Es comunicación. correcto, coincido. Entonces, pues quizás sí ha habido eso por parte de la presidenta, o por decir, no me parecen errores de comunicación, pero realmente en política pública... Política pública es presupuesto, y el presupuesto que acaba de decir Esto René, no que es tienen de presupuesto. 19,000 millones Esto de no es pesos, no presupuesto. alcanza para atender las Una tragedias ni los seña no es desastres. presupuesto, Morena Tania. llegó tarde a Una reaccionar seña no ante es esta presupuesto, tragedia. Tania. Y cuando llegó la ayuda de comida y de víveres, llegaron en una bolsa color guinda. Que eso no es lucrar con la tragedia, que eso no es Eso es ser para verdaderamente municipal, ¿no? mezquino. No, pero además yo quiero explicar, yo vengo de Puebla, entiendo cómo funciona el tema con Cihuateutla. Ellos ya traían un programa que se llama Apoyo a las Mujeres, el Apoyo Rosa, en donde estaban dando despensas. Ante la contingencia, ese apoyo se fue para el tema de las despensas en el estado de Puebla. O sea, era un programa que Pues ya porque estaba había lluvias, echado a ¿no? andar. O sea, A ver, parece- Oye, pero la gente en 3 días tiene que comer, Otra cosa. que no el primer día, Otra segundo cosa. día. Yo quisiera mencionar otra cosa. Puedes entregar el apoyo Es mientras que está terremoto. hasta el Mientras está protocolo huracán. de La etapa de los desastres contempla 3 momentos importantes. El primero es resguardar la vida y luego desalojar las calles para luego entonces poder intervenir, y luego viene la etapa de reconstrucción. O sea, para que lo vayamos teniendo claro, porque en esta politiquería barata vienen a decir una serie de acusaciones que yo quisiera decirlo. Ahora la oposición, hemos visto en Twitter una famosa foto de Calderón caminando, o de Peña Nieto con la gente en medio de la lluvia. Esta foto donde Calderón va a Veracruz, en un municipio que se había inundado, llevaba 5 días la inundación. Después de la visita de Calderón, lleva 10 días todavía la inundación y no resolvieron absolutamente nada. Se acaban las fotos por parte de los gobiernos en donde llegaban, se ensuciaban y después se limpiaban las botas con agua embotellada y se volvían a sus actividades. Cuando hoy hemos visto que todos los días a las 7 de la tarde, a través del Comité Nacional, la presidenta se reúne y evalúa las políticas públicas que sí tienen que ver con presupuesto y que no alimentan esta carroñería, por parte de los que están en el basurero de la historia para poder ganar de los muertos un poquito de votos. Eso me parece que es completamente legítimo, desde mi punto de vista, claro está. Ahora, yo te quisiera mencionar otra cosa. Hoy hemos visto la respuesta no solo de la presidenta, sino de las Fuerzas Armadas, del pueblo de México organizado, de todo lo que se tiene que atender, no solamente en las cabeceras municipales, sino en las juntas auxiliares en los pueblos, comunidades más alejadas entre los cerros. Y ante eso también se tiene que actuar contra la inclemencia del tiempo. No pueden entrar helicópteros si sigue lloviendo. Sin embargo, hoy ya entraron los del Censo de Bienestar para que llegue de manera directa el apoyo una vez que se termine con estos censos y no que se quede en medio de el Estado, los presidentes municipales y no les llegaba nada a la gente. En esta operación maquinaria o tandas, como en algún momento intentaron hacer en el PRI. ¿Qué sería distinto si es que hubiera el Fonden viejo? O sea, yo hoy veo que el ejército está ahí, veo Pero las ese es el mismo cajas. plan y ese es el protocolo que Sí, hizo el PRI. Veo la gente El de la atención censando. inmediata, el que está utilizando Morena. Sí, quizás sí. Esa es podría yo política decir que, pública. pues, es lo mismo, entonces, perfecto. Pero entonces, ¿qué Sí, sería pues mejor? hay que- si es hay que estuviera el rescatar lo Fonden? bueno, no las O sea, tandas. si hubiera sea, qué Fonden, ¿qué lamentable. estaría sucediendo que hoy no está sucediendo? Porque veo que los censos están sucediendo, veo que el IMSS Bienestar está llegando con médicos a todos lados. ¿Qué sería distinto si hoy se hubiera eso?
lo podemos recordar a través de cómo fueron la reacción en las tragedias, en los huracanes y en los desastres, que eran al momento de la tragedia ya estaban 5 días alertando. después. Estás hablando de Felipe Calderón, estás Sus hablando aliados, del 2006. sus aliados. Estamos En varios el momentos has 2025. defendido a Felipe Calderón. A Morena no le gusta recordar. En varios Estamos momentos en el has defendido a 2025 Felipe y ellos Calderón. son gobierno. A ellos les hubiera encantado ser gobierno, pero sin tener lo que tienes que tener cuando eres gobierno, que es la responsabilidad. Hoy lo que ocurre en el país es parte de la política pública o de la mala reacción, de la mala estrategia de este gobierno, de Claudia Sheinbaum y de los gobernadores comunales. Para eso pidieron el voto, para llegar y decir, vamos a voltear el 2006 para ver qué estaba pasando. Lo que sí pasó eran reacciones inmediatas. Ahí estaban Tania, los no es planes. cierto. Por supuesto que sí. Y por favor, Reacciones inmediatas con tanta... permíteme pasarles la información y ponerles los grandes desastres naturales del momento y cómo era la reacción inmediata, la llevada de despensas, las cuestiones que se tenían que hacer, los refugios y los víveres. Yo participé en uno de esos con el sismo que hubo en el 2017. Todavía Peña Nieto gobernaba. Nos fuimos a ayudar a los damnificados. Ahí están las fotos en mi celular. Se las paso en este momento para que vean cómo era acompañar al Esta era ejército, la manera de acompañar. O sea, dime si Para no es una Morena esto es reverenda así, jalada. pero hoy tienes O fotos sea, de Nacional y de la ojalá presidenta callando a todos. Nunca será así por parte de la presidenta de la República. Bueno, pero a ver, ¿qué es suficiente que los hubieran entregado mientras estaba la lluvia sucediendo? O sea, sí tienes Desde que ahí esperar tenían a que estar ahí, no es cierto, desde ahí ya tenían que estar ahí para desalojar. Y desalojar ley era estaba que en en ese DN3. momento estuvieran, no, por supuesto, en ese momento traccionar. ¿Cuándo has escuchado que pasa una desgracia y que tienes que dejarlos solos a sus anchas Nunca. para que se rasquen con sus uñas Eso no es para así. después Tan reaccionar? solos que la presidenta fue, ¿no? O sea, tampoco Eso no muy es solo. así. ¿Fue a ¿no? qué? O sea, ¿Fue a callar? ¿A eso fue? ¿Eso cuenta? Eso es una reacción para la Me gente. parece sumamente distorsionada. No es porque una lo imagen sabes que en el distorsionada. encuentro- Lo sabes que en el encuentro, porque quienes vemos todos los videos y no nos quedamos con lo que vemos en Twitter. o nos Ay, yo dicta también Lito vi el Moreno, video. Pero enseña la foto O de la cámara, nos no sé si dicta se va a ver Lito bien, Moreno. por favor. Los Yo que también las vi el que sí video. estudiamos de verdad lo que está pasando y encontramos cosas que no deberían de ser. En esta manifestación, en medio de la atención que le está dando la presidenta a la gente de Poza Rica, si no me equivoco, Aquí está lo ella que me dice en pediste. medio de los enséñasela a gritos, esa ayer, te hay pone que ahí. atendernos Ajá, está y bien. hay que escucharnos. Ay, pues Hay no que lo hace ella. atendernos y hay Ella que quiere callar a la escucharnos. gente. Y así como ella, de manera Pues mira, reiterativa, es la imagen de tu interrumpe, presidenta. le dice, por favor, guarda silencio para podernos escuchar. No, les hizo... Guarda les silencio hizo así. para podernos escuchar y para poder Ahí entablar está. un diálogo. También para Guarda darles más silencio imágenes, en ese porque- sentido. Eso es como Esta- hay una esta es la relación gran de gobernadora igual de a Morena. igual. Ahí sí me parece Ah, eso es injustificado, una la verdad. relación de ¿Flotando? igual a igual. Flotando O sea, en la lluvia con su Ah, equipo. Eso ya son teorías O de sea, conspiración, ¿no? No, sé esas son si sus redes realmente- sociales. Pues En sus no, redes pero sociales. teorías de No sé si conspiración realmente fue de Photoshop, Alito o sea, yo me Moreno. atrevería a decir eso, pues ¿Flotando? es posible que no lo sé, ni se ve muy Flotando en bien. un desastre, No en lo una veo muy desgracia. claro. Esa yo también la vi, me Esto parece es que es Photoshop. como decir que los marcianos bailaron Esto ya es y que nos Photoshop y es gobiernan parte de lo que hace reptilianos. este gobierno, pero no les ¿qué gusta nos hablar de lo esperamos? que ¿Qué nos hacen. esperamos de quienes van a denunciar a México, quienes van a denunciar a Maduro por posible invasión y una serie de cosas? o Maduro que por tienen- posible invasión, ¿de qué hablas? Sí, Alito fue a denunciar Maduro a por posible Maduro. invasión, ¿sabes qué fue a denunciar? Una serie Fue de a cosas que se denunciar Los inventan. vínculos O sea, Fue entre- a denunciar los Ese vínculos tipo de Maduro con el con el cártel crimen organizado de para poder Venezuela hacer- y las alianzas con los Imagínate el cárteles de nivel de México. oposición. Porque hay una Imagínate red ese en nivel de Latinoamérica de oposición. narcopolíticos que les encanta a Morena tener en su partido. Ahí está Dan Augusto, Imagínate ahí está ese Hernán nivel de Bermúdez. oposición. ¿Y qué hacen con ellos? Con el líder del Están cártel en de la la cárcel. Barredora. Entonces, No está, Hernán Bermúdez su está en jefe, la cárcel. su jefe Antes de político Hernán Bermúdez está está en coordinando la a Morena. cárcel. Esto es lo que es Hernán Morena. La Bermúdez tragedia está en la Morena cárcel. es la habría sido incongruencia. mejor atendida si Por el PRI fuera, supuesto que si Alito sí, Moreno hubiera fuera sido, presidente. hubiera sido en el momento. Y ustedes tienen que entender que Oye, les cuando iba a esto decir a pasaba la en el PRI, gente, me quito lo de mi Botox para podérselos dar y empiecen con la primera tanda, por favor, ¿no? De esa manera iba a gobernar. O vean, imagínate por a eso tomé su Xochitl, decisión, o y imagínate a vean lo que están Xochitl. Habría sido diciendo. mejor con Xochitl Gálvez. Mira, cuestión lo de- que yo quiero decir, este tema no me parece de risa, me parece que está una tragedia y que hoy la gente está sola, ¿eh?
Pueden La aquí gente no está reírse y pueden sola. aquí burlarse. Si ven los videos de la gente, ven videos de gente desesperada denunciando porque no ha bajado el nivel del agua, porque aún así no encuentran a sus familiares, porque perdieron todo en su casa, porque no han comido, porque no pueden limpiar y lo que piden es que haya autoridades con empatía ahí del lado de ellos y dicen y piden, ¿por qué no están con nosotros haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no están con nosotros en esta tragedia? Estamos esperando a que lleguen y todavía no llegan y ya es el tercer, cuarto día. A mí eso no me parece Imagínate. digno, eso no es una Y el reacción del PRI, gobierno. Esa es una reacción el PRI mezquina. diciendo, Porque hoy votando Morena en contra de gobierna donar su salario. desde Palacio Nacional. Gobernar desde Palacio Nacional, atrincherarse en el Zócalo, ¿esto es gobernar? Bueno, sí, Ese pero es el presidenta. gobierno humanista de contacto social, es un gobierno socialmente responsable, que tenga empatía, que tenga solidaridad como les encanta tener. Por supuesto que no, este es un gobierno mentiroso, este es un gobierno incongruente y este es un gobierno que tenemos que señalar con los hechos. Yo reto a Vianney a que vayamos a la zona de desastre, es más que SDP vaya a ver las mentadas de madres que van a recibir del gobierno, a ver a cualquier municipio del estado de Veracruz para que veamos la realidad, porque la realidad Pero es de Tecita esta no le meta. mentaron la madre. La Le realidad ofrecían de comer. le van a mentar El la pueblo madre de al México gobierno, es mucha pieza al gobierno para esta porque no oposición. está aquí. Y yo reto a cualquier municipio de otro estado que no sea Puebla y veamos cuál es la realidad. A ver si Morena tiene miedo de ensuciarse los zapatos y de darse cuenta el golpe de realidad, porque ellos viven en una utopía y la realidad es que se está desmoronando este país, que hay zonas de desastre que verdaderamente necesitan empatía y ayuda del gobierno y el gobierno solo está preocupado porque no lo señale la oposición, porque no haya críticas. Eso a mí me parece indigno. Vianney, esta es la mejor respuesta ante las condiciones políticas, económicas, la mejor respuesta que pudo haber ante esta tragedia. La presidenta está haciendo un gran trabajo al frente de esta tragedia. Vianney, Y ¿aceptas mi nosotros- reto? Y nosotros nos vamos a estar sumando, por supuesto. A ver, que acepte sí. mi reto. Como la Cámara de Pues a ver Diputados si ya puede ir a anunció. Veracruz, no sé, pero como pues, la- Vayamos mi tema. y Como que la vaya Cámara de SDP a ver la Diputados. realidad, a ver qué a ver si nos opinan. autorizan el A ver, yo presupuesto, después de está la difícil. serie de mentiras que viniste a decir aquí, Vamos, guardé silencio y vamos, te escuché. pero vamos, Ahora yo te pido que yo me te hice un escuches. reto, si quieres ir. Bueno, si no saben escuchar, pues tampoco van a saber Ahí gobernar. está Morena, no quiere ir a atender la Ya sabemos desgracia. cómo es que actúan. O sea, la respuesta te pareció Yo digna, creo que la suficiente. presidenta está haciendo todos los esfuerzos para que la gente no se quede desamparada y por supuesto que nosotros vamos a Pero apoyar hoy en lo está que esté desamparada. en nuestras manos. Hoy ya iniciaron los censos el día lunes, por supuesto que tenemos empatía con las víctimas y esperamos que pronto a través de un mecanismo, de manera directa pueda llegar el dinero, pueda llegar el recurso, pueda llegar el apoyo y pronto podamos levantarnos de esta tragedia, porque el pueblo de México es mucha pieza, porque tenemos mucho amor al pueblo y nosotros no nos vamos a despegar y no les vamos a ofrecer tandas como salidas para poder impulsar de nueva cuenta el crecimiento en estas zonas que se han visto dañadas y que son vulnerablemente dañadas por el abandono que sufrieron por siglos por parte de los gobiernos pasados. Gracias, Vianney García, Gracias diputada a ti, federal. Julia. Gracias, Tania Larios, No me respondió, coordinadora Vianney del no PRI quiere en ir a la ensuciarse los Cámara de zapatos ni a Diputados darse cuenta de la México. realidad, es una Y pena. gracias a todos ustedes, ya no leí los mensajes, pero teníamos varios. Pati B me mandaba saludos, Norma Velasco, Esther Dávalos, Noemí García, José Durán, Gerardo Solís, a quien queremos mucho, Gerardo Solís, gracias por estar por acá. Lo mismo a Sercho y a todos, estuvimos completamente en vivo y en directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos muchísimo. Le recuerdo que mañana a las 3 de la tarde, como todos los días, nos vamos a ver aquí en SDP Noticias. Suscríbase, dale like, comente. Vuelva a ver el corte que vamos a hacer acerca de este debate y les mando muchos saludos. Pásenlo muy bonito. Hasta luego. A ver si el PRI ya vota a favor de donar el salario con los senadores. A ver si sí. Nosotros...